Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a ver una cuestión bastante interesante y sujeta a mucha controversia. ¿Qué es 0 elevado a 0? En un vídeo anterior dije que era una indeterminación, que no estaba definido. Y voy a dar un argumento continuo para reafirmarme en esa conclusión. Sin embargo, desde un punto de vista discreto, que analizaré a continuación, no está tan claro y podríamos incluso asignarle el valor de 1. Bien, procedo. Primero, vamos a definir una función f de x, y en el plano real. Es decir, vamos a considerar x e y números reales. Esa función va a definirse de la siguiente forma. Va a ser e elevado a y por el logaritmo neperiano de x para valores de x estrictamente mayores que 0 y cualquier valor de y real. ¿Lo veis? No hay mayor problema, ya que, como sabemos, el logaritmo neperiano solamente admite argumento estrictamente positivo. Luego va a ser x elevado a y cuando x sea negativo e y sea un número real, y sea un número entero, pero no 0. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Bien, esto son potencias donde la base es real, pero el exponente es un entero, que no es 0. Todo eso lo sabemos manejar. Ahora pondré algunos ejemplos. Y luego vamos a darle el valor de 0 cuando x es 0 e y es mayor que 0. Bueno, vamos a ver ejemplos de esto, de valores de la función. Por ejemplo, si x fuera igual a raíz de 2 e y fuera pi, pues como veis, x es un número mayor que 0 y es un número real, pues sería e elevado a pi por el logaritmo de la raíz de 2. Ningún problema. Si x, por ejemplo, fuera igual a menos 3 e y fuera igual a, por ejemplo, menos 1, pues podríamos poner menos 3 elevado a menos 1. ¿Lo veis? X es un número negativo, entero, en este caso, pero podría ser cualquiera, y es un número entero diferente de 0, pues menos 3 elevado a menos 1, 1 partido menos 3. Otro caso, por ejemplo, x igual a pi e y es igual a 5. ¿Vale? Pues, mejor dicho, x igual a menos pi e y igual a 5. Pues sería menos pi elevado a 5. Tampoco ningún problema. Todo eso está perfectamente definido por lo que sabemos en el campo de los números complejos, etcétera, etcétera. Si x fuera igual a 0 e y fuera cualquier número real mayor que 0, pues le daríamos el valor de 0. 0 elevado a 3, 0 elevado a raíz de 2 lo pondríamos como 0, 0 elevado a pi diríamos que es 0, ¿vale? Tampoco ningún problema con esto. Bien, como veis, explícitamente no he puesto el caso 0 elevado a 0. Aquí no está. Lo que voy a hacer es pensar en qué podría ser 0 elevado a 0 al extender esta función que tiene los casos de potencias que ya conocemos y están perfectamente definidos, como digo, al extender esta función de manera continua, a ver si hay alguna posibilidad de extender de manera continua esta función para que esto tenga sentido, ¿vale? Es decir, se trata de hacer el límite cuando x y tiende a 0, 0 de esta función. ¿Vale? Tenemos que ver si existe, y en el caso de que exista,
le podríamos asignar a 0 elevado a 0 el valor de este límite y conseguiríamos continuidad en el 0, 0. ¿Vale? Bien. Voy a intentar dibujar el dominio de una manera esquemática de esta función. Primero represento los ejes coordenados del plano X, Y ahora me fijo en lo siguiente. Veamos. X mayor que 0 e Y cualquier número real. Bueno, X mayor que 0 sería este semiplano, pero Y cualquier número real. Entonces sería esto, pero sin tocar el eje de ordenadas, ¿vale? Bueno, X menor que 0 e Y un entero que no es 0. Bien, igual a 0 sería esto, ¿no? Entonces no lo vamos a tocar, pero X negativo e Y cualquiera, pues Y cualquiera entero diferente de 0, por ejemplo, si fuera igual a 1, ¿lo veis? Sería hasta aquí, esta recta horizontal. Vamos variando todos los valores de X, esto es 1, vamos variando los valores de X negativos, pero los de Y lo mantenemos como enteros diferentes de 0, ¿vale? Para el 1, para el 2, para el 3, todo esto sería así. Y por debajo también. Vale, y así sucesivamente. Muy bien. Ahora, para X igual a 0, e Y positivo. Bien, eso significaría, Y positivo sería esta parte del eje de ordenadas, y X igual a 0. Vale, entonces serían todos los puntos de aquí, esto ya los tomaríamos, ¿lo veis? Todos estos puntos, pero el 0 no. Por debajo no hay nada definido. Tiene su lógica, porque, por ejemplo, ¿qué pasaría con este punto que es el 0 menos 2? Pues 0 menos 2 no podemos aplicarlo en nada, porque con el esquema general de X elevado a Y sería 0 elevado a menos 2, que es 1 partido 0 al cuadrado, y bueno, ya sabéis, no está definido porque estamos dividiendo por 0, ¿vale? Podríamos asignarle quizás el valor infinito, pero no es el caso. Aquí no tendría sentido, ¿vale? Bien, ya tenemos establecido el dominio. Fijaos, aquí sí que cojo el eje y luego van todas estas líneas paralelas. Aquí no cojo el eje y solamente van estas líneas sin tocar. Y luego tengo todo este semiplano. Vale, vamos a hacer el límite cuando X tiende... Cuando X y tiende a 0, 0 de esta función. Pero para ello necesitaremos hacer un análisis previo de cómo me puedo aproximar. Imaginemos que me aproximo con esta recta, ¿vale? Esta recta, esta de aquí, es precisamente la recta X igual a 0 y mayor que 0, ¿vale? Esto de aquí. Si hiciera el límite cuando XY tiende a 0, 0 de la función restringida a esa recta, sería hacer el límite de 0, ¿lo veis? Porque es el valor que da. Y obviamente me daría 0. ¿Vale? ¿Y ahora qué pasaría si lo hiciera aproximándome con esta? En este caso tengo igual a 0 y X mayor que 0. Bien, tendría que aplicar esto, tendría que hacer el límite cuando XY tiende a 0, 0
de e elevado a i logaritmo neperiano de x, pero donde i vale 0. ¿Lo veis? Y x es un número mayor que 0. Obviamente, si aquí pongo 0 y aquí pongo un número mayor que 0, me va a dar 0 por un valor real, que va a ser e elevado a 0, en este caso, es decir, 1. Y me daría 1. Por tanto, el límite no existe. ¿De acuerdo? Recapitulemos. El argumento continuo que estoy empleando aquí me dice que esto es una indeterminación. ¿Por qué? Estoy considerando una función real de variable vectorial en R2 con todos los casos de potenciación real perfectamente definidos. Su dominio es este que he puesto aquí. Si quisiera concluir un valor para 0 elevado a 0, tendría que extender los casos conocidos de forma que, por ejemplo, fuera esta una función continua en 0, 0, ¿vale? O por lo menos que existiera el límite. Y ese límite le podríamos asignar al límite de xy en 0, 0 de fxy, le podríamos asignar a este valor. Ese límite sería este valor. Pero veo que no existe. ¿De acuerdo? En esencia, lo que acabo de hacer es que una aproximación con la base 0 y el exponente positivo me da 0. Y otra aproximación con la base positiva y el exponente 0 me da 1. ¿Lo veis? Al fin y al cabo estoy haciendo variar o la base o el exponente. Y al hacer variar uno u otro, según cuál cambie, no van al mismo sitio en el límite. Y por tanto, tengo que argumentar que esto no está definido. ¿Vale? Ahora bien, lo vuelvo a repetir. El argumento que empleo aquí es un argumento continuo. El argumento discreto, basado en cuestiones como fórmulas del teorema de binomio, consideraciones conjuntistas, cardinales, sin embargo, no llega a la misma conclusión. Es muy conveniente asignarle, en ese caso, el valor 1. Pero, como digo, los pondré a continuación. Ahora, el argumento discreto se basa, entre otras cosas, en el teorema del binomio. Consideremos esta expresión, 1 más x elevado a n. Eso es igual al sumatorio desde k igual a 0 hasta n de n sobre k por x elevado a k. N lo entiendo como un número positivo, ¿vale? Un número entero positivo. Podríamos extenderlo también a un número real cualquiera, pero entonces esto no sería una suma finita, sino una suma infinita, una serie. En todas formas, me da lo mismo porque la consistencia de la expresión va a ser el núcleo fundamental de la justificación de que 0 elevado a 0 es igual a 1, tanto en un caso como en otro. Por ejemplo, si hago x igual a 0, ¿vale? ¿Qué pasará aquí? Pues esto quedaría como 1 más 0 elevado a n, y sería el sumatorio desde k igual a 0 hasta n de n sobre k por 0 elevado a k. ¿De acuerdo? Bien, en este lado, 1 más 0 obviamente es 1, ¿no? 1 elevado a n, n un entero positivo, sería 1. ¿Y qué pasa en este otro lado de la expresión? Bien, pues se supone que esto sería n sobre 0 por 0 elevado a 0 más n sobre 1 por 0 elevado a 1 y así sucesivamente hasta n sobre n por 0 elevado a n. ¿De acuerdo? Bien. Como vemos, 0 elevado a 1 sería 0. Y todos estos valores, 0 al cuadrado, 0 al cubo, todo esto, ningún problema. Todo esto sería 0.
Esto daría n sobre 0, daría 1, y ahora, claro, si 0 elevado a 0 no fuera 1, sino, por ejemplo, 0, ya no sería cierta la igualdad. Entonces, suponer que 0 elevado a 0 es igual a 1 hace que la fórmula sea consistente para todos los valores de x. Un argumento que se puede objetar perfectamente, pero que, como veis, tampoco es tan descabellado. Otro argumento basado en la teoría de conjuntos. Bien, si tenemos un conjunto finito con n elementos, ¿vale? Y queremos encontrar el número de subconjuntos de ese conjunto, el número del cardinal de las partes de ese conjunto, ¿vale? El cardinal lo voy a escribir así. Si el cardinal de A es igual a n, el cardinal de las partes de A es igual a 2 elevado a n, ¿vale? Bien. Si tenemos, por ejemplo, un conjunto vacío, con 0 elementos, el cardinal será 2 elevado a 0, es decir, 1, porque la única parte que podemos formar es justamente la que tiene el conjunto vacío. Muy bien, ahora vamos a pensar en el número de aplicaciones entre dos conjuntos finitos A y B. Tiene relación con esto, pero como veis aquí no habría ningún problema, ya consideremos el 0 no, porque aquí ya aparece el 2, ¿vale? Pero en el caso de las aplicaciones, conjuntos finitos, este por ejemplo tiene n elementos y este tiene m, el número de aplicaciones, digo, es m elevado a n, ¿vale? Es fácil demostrarlo, es una cuestión de combinatoria. Si tuviéramos una aplicación del conjunto vacío en el conjunto vacío, según esta expresión, el número de aplicaciones sería 0 elevado a 0. Obviamente solamente habría una. Así que 0 elevado a 0 tendría que ser igual a 1, por la misma consistencia de la fórmula general. He aquí otro argumento, ¿vale? También se puede objetar, por supuesto. En resumen, no hay un consenso. Desde el punto de vista continuo, podría decir que está indeterminado, pero desde el punto de vista de la consistencia de fórmulas como el teorema del binomio, cálculos de cardinales y demás, podríamos decir que 0 elevado a 0 vale 1. En todo caso, es un convenio. ¿De acuerdo? Bien, con esto termino.